En muchas ocasiones se confunde arquitectura con estructura. Y hoy voy a hablarte sobre las diferencias y qué es cada cosa. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast SEO para Google. Comenzamos. Al final, el tema de los nombres a mí me da igual. Y de hecho a ti también te debería dar igual. Deberías comprender qué implica cada una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Arquitectura, estructura, lo importante es lo que hagas con esa información que está dentro de cada concepto. Y esto, bajo mi punto de vista, es un problema en el mundo del SEO y en el mundo del marketing. Cada vez escucho más podcasts hablando con anglicismos, usando palabras sin sentido y que al final no aportan ningún valor. O porque la palabra la tenemos bien explicada o una alternativa que queda más claro en español, o tenemos que dejar de usar esas palabras para alargar un poquito y que la gente entienda sin necesidad de saber qué es una arquitectura en SEO, o qué es una estructura en SEO, o qué es una 301, o qué es un clúster, que hablaremos en el próximo episodio sobre ello. Por eso creo que es fundamental que hagamos ese trabajo mental de tratar de evitar el uso de estructuras, de arquitecturas y palabras que no dicen nada si no sabes exactamente a qué te refieres. Me pasa lo mismo con la palabra sistema. Tenemos que aplicar un sistema de no sé qué. ¿Qué mierda es un sistema? No me uses esa palabra. Tenemos que utilizar un paso a paso para conseguir no sé qué. Ahí sí, no compliquemos las palabras y más cuando estamos comunicando. Hay otra casuística, otra palabra que también se usa bastante en el mundo del SEO y del marketing y que odio profundamente porque, de nuevo, no va al tema. No queda claro nada. La palabra a la que me refiero es un vertical, un negocio vertical, ¿Qué mierda es eso? Tengo que andar pensando si es hacia abajo o hacia los lados, por lo menos en mi caso horizontal, vertical, que no tardó mucho, pero ya es un proceso que me hace pensar absurdamente con algo innecesario. En lugar de decir que es un nicho específico sobre una temática, por ejemplo, la temática del SEO. Pues un vertical sería una línea hacia abajo que corresponde a SEO para e-commerce. Otro que puede ser SEO para blogs, SEO para Google Maps o negocios locales. Eso son verticales. ¿Por qué cojones no dices un nicho? Un nicho específico sobre una temática o una temática específica sobre algo en particular. Queda mucho más claro. Y si pones el ejemplo, no hace falta usar la palabra un vertical. Es que me toca mucho las pelotas realmente este argot que si estás en el mundo metido directamente todos los días, bueno, pero que hay mucha gente que no tiene por qué saber eso, ni tiene por qué entenderlo, y además complicas las palabras de forma innecesaria, sobre todo cuando tienen más significados, porque vertical tiene infinidad de significados, sistema tiene infinidad de significados y usos. Por tanto, si escuchas estas palabras en un podcast, escríbeles y dile, así no se hace. Bueno, seguimos. Arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Es cómo está organizado tu web por dentro. Una arquitectura limpia significa que tiene URLs claras y lógicas. Por ejemplo, borjagirón.com/marketing/SEO y luego el nombre del artículo. Eso quedaría claro, que está en una categoría llamada marketing, que está en un vertical, en un segmento, en una temática más centrada en el mundo del SEO y luego el artículo. Jerarquía simple con máximo de 3 niveles. No pondría luego marketing/SEO/ e-commerce/ no sé, e-commerce blancos ya sería demasiado. Máximo 3. Pero en mi caso, mi recomendación es poner solo una o ninguna. Yo, de hecho, todas mis webs en borjagirón.com va a una sección específica, por ejemplo, /SEO, ahí te va todos los artículos de SEO, pero cuando haces clic en el artículo, no pongo categorías, no pongo nada, va directamente al nombre del artículo, borjagirón.com /como no sé qué, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque a nivel de espacio es mucho menor espacio, a nivel de organización de la arquitectura con las URLs que enlazan a la categoría específica y estando en cada categoría los artículos, ya es suficiente. Y por otra parte,
creo que no hace falta en algunas ocasiones. Por ejemplo, en borjagirón.com hablo de marketing. Entonces, habrá algunos artículos de SEO. Tanta estructura o tanta, de hecho, arquitectura no sería necesario, por lo menos bajo mi perspectiva y en mi caso particular, en este modelo. Pero en un e-commerce posiblemente sí que sea interesante. Ok, entonces ya sabemos esto y lo que nunca deberíamos hacer es poner un /cat o category en inglés, interrogación ID igual a 7483. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es eso. O sea, de cara a Google y de cara al usuario no sabe lo que significa. No tiene sentido. Aquí, enlaces internos siempre coherentes, cadenas de redirecciones, cuidado, como vimos en el episodio anterior, las páginas rotas, errores 404, revisarlos siempre y cuidado con las duplicidades. Esto he hablado en alguna ocasión, ya hace bastante tiempo creo, pero el tema de la canibalización, que no me salía, de crear dos artículos sobre seguros de coches y que sean iguales. No, es que este es de 2025 y este de 2026. O haces una redirección o que quede muy claro porque estás haciendo un análisis y crea una guía de años o algo así, pero con cuidado. Al final, el tema de los años a lo mejor no queda tan claro, pero las duplicidades de contar en uno seguros de coches y en otro seguros _coches con un contenido muy parecido, le estarías creando dos URLs a Google y al usuario que no sabes cuál es la buena, cuál es la reciente, cuál es la que funciona, cuál es la que tiene los precios actualizados. Esto genera complicaciones. Ahí es donde deberíamos meter una redirección 301 de la antigua a la nueva, para evitar la canibalización, es decir, que Google tenga dos opciones o más, no sepa cuál, porque le has puesto el mismo título, parece que todo lo mismo, no sabes cuál es poner y al final decide no poner ninguna. Y el usuario, si descubre las dos, no va a saber. A Google le complicas, no sabe cuál elegir y te quita las dos. Entonces, muy importante revisar duplicidades de páginas, de categorías o de artículos. Ejemplo, inicio, página de inicio, categoría, subcategoría y el artículo, como hemos visto previamente. Y esto es muy importante revisar esta arquitectura, este orden de las URLs y de las categorías cuando hay migraciones grandes o cuando creas un nuevo proyecto y sobre todo en tiendas online, aunque en casi cualquier proyecto también tienes que crearlo a nada que empieza a crecer. Y con respecto a la estructura, esto es lo que Google entiende sin esfuerzo. ¿De qué trata cada página? Con un buen titular, qué páginas son más importantes que otras. Esto lo va a detectar Google y el usuario en función a lo que aparece en el menú. El menú aparece en todas las páginas normalmente y esos son los enlaces que tiene prioridad, porque tú lo pones en el menú. No pones en el menú principal las cookies o el aviso de privacidad. Y si lo pones es que lo estás haciendo mal. No des prioridad a las redes sociales en el menú, porque son enlaces externos y porque las redes sociales las tienes que utilizar para atraer tráfico, no para sacarlo de tu web. Deberían estar abajo del todo y casi ocultas. Gente que las esté buscando específicamente en el pie de página y con enlace nofollow. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, fundamental, las categorías principales en el menú, las páginas más importantes que queden claras y cómo se relacionan entre sí. Los enlaces internos, por ejemplo. ¿Cómo se consigue todo esto? A partir de títulos claros, con esas palabras específicas, a quién te diriges, a quién ayudas, qué contenido ofreces, ese H1 famoso, único por cada página, teniendo en cuenta la intención de búsqueda del usuario, cómo contratar seguro de coche, por ejemplo. Las migas de pan, las famosas migas de pan, que ya no son tan importantes, pero sí que si hay una estructura un poco más alargada, de nuevo, sobre todo en tiendas online un poco más específicas con más productos, pues sí que podría venir interesante ver en qué categoría y subcategoría estás en cada momento. El menú lógico, como hemos visto previamente. Enlazado interno estratégico, temas con temas relacionados. El sitemap, que esté bien configurado. Esto normalmente se hace automáticamente con diferentes plugins o con el propio WordPress. Y categorías bien definidas y pensadas. Es decir, si tú tienes dudas sobre cómo encontrar algo, oye, ¿las bicicletas dónde están? ¿En la sección de deportes, en la sección de aventura, en la sección de... ¿En cuál están? Y las bicicletas estáticas están... Hay que pensar muy bien
qué títulos, qué nombres, qué categorías ponemos. Porque si se complica para el usuario, para Google también se lo estamos complicando. Y esto sería la estructura, y hacer una estructura clara para nuestra página web. Google cada vez depende más de las señales estructurales para entender la autoridad de la temática. Así que las webs que tienen clústeres de contenido bien organizados, que es un puto clúster, te lo contaré en el próximo episodio, y estas son las palabras que no debería yo usar, pero te lo pongo en el ejemplo para que digas, joder, esto es una puta mierda, efectivamente, porque además es que clúster tiene varios significados, y nadie debería usar este tipo de palabras. Jerarquías claras. Bueno, jerarquía a lo mejor no está tan clara y a lo mejor tampoco debería usarse, pero el orden específico de qué es más importante que la categoría SEO, es más importante que la categoría de SEO para e-commerce. Queda claro. Y las URLs que sean consistentes, es decir, que superan a webs con más contenido pero mal organizadas. Todo esto es fundamental para posicionarte bien en Google y en las respuestas de ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude. De hecho, crearé un episodio especial sobre link building para ChatGPT, y recuerda que tienes mi libro Inteligencia Artificial en Amazon. Vale, volviendo al tema. Resumiendo, arquitectura limpia significa orden técnico, las URLs que estén bien. Claridad estructural, comprensión semántica. Semántica tampoco debería usarse, que escribas bien y que quede claro cada página en los textos. Y las webs que dominan nichos no tienen más artículos, tienen mejor estructura. Es decir, menos es más cuando se hacen bien las cosas. Si tú creas artículos muy buenos, muy poderosos, que gustan mucho, que hay un trabajo detrás brutal, que ayudan a las personas a hacerse multimillonarias, pero usas una mala estructura y una mala arquitectura, es decir, están mal las URLs y las categorías, y dentro los títulos están mal puestos, por mucho que el contenido sea bueno, no vas a posicionarte porque no le das las claves ni al usuario ni a Google. Así que, muy importante, más allá de que escribas buenas cosas, buen contenido y la estructura y la arquitectura sea buena, bueno, más allá de que esté todo, tengas buenos productos, buenas descripciones, si no queda claro en qué categoría está, las URLs no son acordes y están mal puestas y el título está mal, por mucho que luego pongas bien el contenido, buenas fotografías, buen precio, no te va a funcionar. Creo que así queda un poco más claro. En cualquier caso, espero que te haya quedado un poquito claro el tema de arquitectura, estructura y todo esto, que son palabras que creo que no deberían utilizarse nunca. Deberían decirse, hay que poner las URLs con buenas categorías y hay que dejar muy claro en los títulos cómo escribirlo para que ayude al usuario a entender. Claro, es que es más largo esto, y en lugar de esto dices, optimiza la estructura, pero tenemos que acostumbrarnos, por lo menos bajo mi punto de vista, y a la hora de comunicar y transmitir el conocimiento, a no utilizar estas mierdas de palabras que al final confunden más que ayudan. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.